Esta crisis, que es real, demuestra, en primer lugar, los efectos nocivos, yo diría desastrosos del fenómeno del cambio climático. Pero yo debo indicar también fallas de carácter político, es decir, por un lado, el abandono de una política hídrica sustentable con visión de largo plazo. El desmantelamiento prácticamente del organismo central, que es la Comisión Nacional del Agua. Se redujo más de un 50% su operación, más de un 50% la inversión en obras hidráulicas y prácticamente llevaron a cero la inversión en tecnificación de riego agrícola y de organismos operadores municipales. Y por otro lado, algo que a mí me ha sorprendido y me ha verdaderamente causado mucha preocupación, la eliminación del Fonden. Esta administración eliminó el Fondo Nacional de Desastres, el instrumento financiero de apoyo a la población afectada por fenómenos naturales en caso de fenómenos extremos, como es este problema de sequía extrema que estamos viviendo. Y esta acción de eliminar el Fonden desarticuló completamente el Sistema Nacional de Protección Civil y la coordinación con municipios y estados. Hemos perdido disponibilidad. El único camino que tiene que seguir México en adelante es la tecnificación del riego agrícola, la tecnificación de los organismos operadores, la eficiencia en todos los usos del agua, el cuidado, el uso racional de aquí. Qué bueno que permanece en la señal de Canal 7. Después del noticiero estelar arranca Código 7 y pensemos en esta crisis del agua que nos ha llevado al límite. Es lo que le estaríamos preguntando a ustedes del otro lado de la pantalla en nuestras 4 regiones. Pensemos en la escasez, en la sobreexplotación, en la contaminación, también en la pérdida del agua a través de las fugas. Entonces, todo un tema. Las acciones que existen para remediar, que quizá no son a corto plazo, pero que de verdad son muy importantes conocerlas y entenderlas, porque ya han sido expuestas en diferentes ocasiones y aumentan, digamos, las alternativas. El asunto es, ¿hay voluntad? ¿Hay interés de parte de las autoridades? Agradecemos a nuestro panel que, bueno, como una emisión especial que hacemos en Código 7, se encuentra en el estudio integrantes o quienes representan el Consejo Hídrico Estatal. Muchas gracias a los doctores, Jonathan Abraham Quintero García, presidente del Consejo Hídrico Estatal, por acompañarnos en esta noche en Código 7. Muchas gracias, Paulina. Nosotros gustosos de venir a su espacio y estar aquí presentes. Muchísimas gracias también al doctor Edgar Hilario Piña Hernández, quien es integrante del Consejo Hídrico Estatal. Gracias por acompañarnos esta noche también en Código 7. Sí, buenas noches. Muchas gracias a ti por la invitación. Siempre es un gusto. Y lo que pasa es que hemos estado siempre haciendo estos cortes, ¿no? Algo muy importante, que no soltemos el tema. Y así como hemos visto que las autoridades presentan sus reportes, que están señalando lo que se ha hecho y bueno, los proyectos que se tienen, las aspiraciones y bueno, lo que hace falta, que es algo que también se reconoce, les preguntamos en qué momento nos encontramos, porque muchas personas han creído que es un alivio, ¿no? Se registraron precipitaciones. Las presas llegaron a un nivel en el que se tuvieron que implementar pues, desfogues controlados, eso fue lo que se nos dijo. Tuvimos un reporte en el que se insistía que tendríamos ya el abastecimiento garantizado para 14 meses. Pero, ¿es eso suficiente? ¿Nos lleva a una solución? Gracias, Pau. Pues verás, nosotros como sociedad hemos recibido esta información desde hace poco más de 2 años, donde se presenta una sequía intensa y que se fue extendiendo de manera importante, de tal forma que las condiciones hídricas se fueron agudizando. Sin embargo, hay que tener en cuenta algo muy importante. San Luis Potosí vive una crisis hídrica desde hace bastantes décadas atrás. Tanto así que recordemos que nuestro acuífero, el sistema acuífero, está en veda desde los años 60. Entonces, eso nos puede dar una idea desde cuándo nosotros estamos en crisis hídrica. La crisis hídrica no es de 2 años a la fecha, ¿no? Esa es una campaña mediática, más que nada. Nosotros seguimos en crisis hídrica porque lo hemos estado así desde hace décadas, como te lo mencionaba, debido a que la crisis es un agravamiento de las condiciones prácticamente
de los recursos hídricos y este déficit hídrico que tenemos en la población. Mientras haya una desigualdad en el acceso, una desigualdad social, socioeconómica incluso, en el acceso al recurso, en sectores vulnerables va a haber crisis hídrica. Mientras hay un abatimiento en el acuífero y un desequilibrio ambiental, va a haber crisis hídrica. Es decir, mientras haya intereses antepuestos de grupos privados de poder, empresariales e industriales, va a haber crisis hídrica, ¿no? Antes que el bienestar de la población va a estar esta crisis hídrica. Es decir, la crisis hídrica se compone de distintos conflictos muy complejos que generan estas condiciones en general. No solamente se trata de que no haya agua en general y punto, ¿no? Entonces la crisis hídrica es un poco más profundo el asunto, y entonces cabe aclarar que el hecho de que ahora hayamos tenido avenidas importantes no es un motivo para nosotros sentirnos confiados, ni tampoco para sentir que la crisis hídrica se ha terminado. Mientras no se tomen medidas realmente correctivas, estructurales, de fondo y de raíz, para atender todo lo que ha tenido históricamente San Luis, en su historia reciente al menos, desde mitad del siglo anterior hasta la fecha, lo que ha venido resultando en las condiciones presentes, que es esta desigualdad, el desequilibrio ecosistémico, el déficit hídrico, el anteponer los intereses económicos de grupos que manejan el agua y la ciudad, la tierra, ¿no?, en la ciudad. Entonces, esto va a seguirse, mientras no se regule esto y se controle esto, va a seguir habiendo crisis hídrica cada vez más aguda y más agravada, ¿no? Entonces, de nada sirve que llueva si nos vamos a terminar el agua cada vez más rápido y las desigualdades no se van a desaparecer ni a disminuir. ¿Cuál sería el camino que tendría que adoptar entonces la autoridad? Hemos platicado al respecto, pero quisiéramos entonces retomar por este mismo corte que hemos estado haciendo en la emisión especial. Varias veces nos lo han mencionado y así ha tenido un reconocimiento de la autoridad de cómo las presas apenas garantizan el suministro, pues quizá un 15-20% de la población. Ustedes si tienen alguna cifra que incluso sea distinta y el por qué nos estamos entonces terminando el agua más rápido. Eso también quisiera que profundizáramos en, doctores. Sí, bueno, si me lo permites tantito, Claro, me gustaría regresarme un poquito para responder un poco respecto a la presa de San José. Aquí lo que ocurre es que la presa, pues nosotros no tenemos ríos permanentes, superficiales aquí en toda esta región. Son únicamente de temporal, y la presa sí fue diseñada para tener esos desfogues ocasionales y controlar las inundaciones que antes se daban en cada época de lluvia en San Luis Potosí. Hubo algunas muy famosas que inundaron el centro, tumbaron casas, hubo muertos a principios del siglo pasado. Entonces, esa presa fue concebida precisamente para contener esas inundaciones, y es de alguna manera normal que el excedente pues se tenga que desfogar en el río Santiago. El río Santiago en realidad no es una avenida, es un río, como su nombre lo menciona. Entonces, es difícil también recuperar toda esa agua porque no contamos con la infraestructura adecuada. Después de que corre a través del río Santiago, pues se mezcla también con aguas negras y termina en terrenos planos mucho más allá de Soledad, que es el cauce natural del agua. Entonces, en realidad, verlo como un desperdicio también sería como un poquito cuestionable, porque jamás fue diseñada toda esa infraestructura como para almacenamiento y captación tan grande. Y también recordar que en San Luis Potosí las presas, todo el sistema de presas que tenemos únicamente abastece a cerca del 10% de la población. Realmente no es la principal fuente de la que disponemos de agua. La principal fuente pues es el acuífero, que está sobreexplotado y que presenta pues toda la serie de problemáticas que mencionaba también Jonathan. Y que esto llama mucho la atención porque aquí ya precisa 10%, y no solamente eso, sino la gente muchas veces nos preocupamos porque notamos hace un instante también teníamos las imágenes de cuando se hace este desfogue en el río Santiago, y entonces la gente ve esa cantidad de agua y dice, pues no sé, a mí por una cuestión de tandeo, pues me llega de repente una vez a la semana, un día sí, un día no. Hay quienes nos hablan y nos dicen, yo tengo 6 meses, 7 meses, 10 meses batallando por el agua, y creen que podría ser una solución, ¿no? Entonces, la solución real estaría en otro punto. Sí, bueno, como menciona Edgar,
realmente las presas, el sistema de presas, el conjunto de las 4 o 5 presas que abastecen a la zona metropolitana de San Luis Potosí, abastecen solamente al 10% aproximadamente, como lo menciona Edgar. El otro 90%, que somos la mayoría, se abastece por el sistema del acuífero subterráneo. Este sistema de escorrentías que existen por debajo y de cuerpos de agua que existen de manera subterránea. En este sentido, es gracias a eso que la población que durante estos meses no padeció tanto la sequía, fue gracias al acuífero, y que tampoco es algo tan positivo que digamos. Este acuífero está en veda. ¿Qué quiere decir? Que tiene prohibida la explotación o la extracción del agua desde los 60, porque desde entonces ya se detectaban déficits hídricos. Cuando me refiero al déficit hídrico, que quiere decir que nosotros le estamos extrayendo más agua del que el acuífero se puede recargar naturalmente. ¿Cómo se recarga el acuífero? Pues principalmente con aguas pluviales, ¿no? Con lluvias, ¿no? Se filtra a través de ciertas zonas, áreas de recarga, que son permeables, el agua se filtra a estos acuíferos y se van alimentando, o también de las llamadas áreas inundables, ¿no? Que son ojos de agua, riachuelos de temporal, etcétera, que por ahí se van filtrando. Sin embargo, justamente este acuífero se ha estado abatiendo, se ha estado degradando de manera acelerada en los últimos años y en las últimas décadas por 3 factores principales, Paulina. El primero es precisamente la sobreexplotación de agua, es decir, le estamos extrayendo demasiado agua porque hemos dependido demasiado de este sistema acuífero y hemos generado un desequilibrio ambiental. Y aún así con ello persiste la desigualdad hídrica, es decir, solamente minorías se ven beneficiadas de esta explotación del acuífero. Y bueno, en segundo lugar está la impermeabilización justamente de estas áreas de recarga y de las zonas inundables. Hemos estado urbanizando, se ha estado urbanizando estas áreas de recarga de tal forma que ya no se filtra el agua, y por el contrario, esa agua se queda encima de la carpeta asfáltica y corre a las partes más bajas y provoca lo que nosotros conocemos como las inundaciones urbanas, ¿no? Que en San Luis Potosí nos queda clarísimo que padecemos este problema muy fuerte, ¿no? Sobre todo zonas vulnerables, ¿no? Socioeconómicamente vulnerables, asentamientos de clase trabajadora, le llamamos nosotros en investigación. Y bueno, esto genera también distintos conflictos a su vez, ¿no? Las inundaciones urbanas. Aquí cabe hacer un paréntesis, más adelante abordaremos, si gusta, sobre el tema de la Sierra San Miguelito. Por supuesto. Es justamente la urbanización de la Sierra San Miguelito lo que ha provocado, por un lado, lo que mencionaba, un abatimiento al acuífero al ya no permitir que se recargue en esta zona, que era la mayor área de recarga, y por otro lado también que haya mayor incidencia en inundaciones en todo el valle metropolitano de San Luis Potosí. Son aguas de escorrentía, ¿no? que bajan y ya no se filtran en aquella zona. Y por último, el tercer punto que abate al acuífero es justamente la contaminación de la poca agua, de la cada vez menos agua que hay en el acuífero. ¿Cómo se contamina? Pues a través de los desechos urbanos e industriales, por fugas, ¿no? Por rupturas en la red de drenaje y de agua, debido justamente a la obsolescencia que ya tiene esta red y a la cual no se le da un mantenimiento de manera histórica, ¿no? Y que ahora se ha hecho un problema muy grande, muy fuerte, debido a la falta de mantenimiento de esta red. Y con este comentario nosotros haremos nuestro primer corte en Código 7. Agradecidos estamos con quienes representan el Consejo Hídrico Estatal, sobre todo porque mantenemos la atención en este tema. No debemos quitar la vista de algo tan relevante, algo tan trascendente para nosotros, no solamente para San Luis Potosí. Es un asunto que va más allá, pero ya lo vivimos, muchos lo vivimos de manera directa. Quienes aún no, son privilegiados, ¿no? Y podríamos hasta pensar que son los menos. Hay que intervenir, hay que hacer algo y escuchar a los expertos. Haremos una pausa, no le cambie a Código 7. No es nada más un problema, digamos, de vincular la sequía con la distribución, sino justamente también analizamos qué tanto se cumplen o no se cumplen las políticas públicas, porque ahorita mencionaban que, es un tema de políticas públicas. El derecho humano al agua es un derecho que está establecido en la Constitución y no se cumple.
Así como hay otras leyes que tampoco se cumplen. Poco se regula las industrias, de cuánto extraen, si el agua que desechan a los ríos está contaminado o no. Entonces aquí hay varios temas. Uno de ellos es el de la regulación, porque las normas muchas veces ya existen, pero no hay vigilancia, no hay sanción. Ese es un tema. Otro es el de la información. No estamos informados los ciudadanos ni siquiera de una cuestión fundamental que es la calidad del agua, lo que hace que tengamos que la población tenga que consumir agua de garrafón. Seguimos en una suerte de inercia, de seguir en una gestión que ya no es útil. Tenemos más en Código 7. Gracias porque nos permite acompañarle durante esta noche que se está desvelando, claro, con este equipo, con este medio de comunicación y con el panel que agradecemos porque nos guíe, porque nos esté abriendo también los ojos, los doctores Edgar Hilario Piña Hernández, así como el doctor Jonathan Abraham Quintero García, quienes integran el Consejo Hídrico Estatal. Se ha dicho que atender la crisis o intervenir depende de la gestión, sí, gubernamental, también de sociedad civil, que tendría que haber muchos actores con esta voluntad, con esta disposición y sobre todo sin el miedo de hacer algunos cambios fuertes, incluso pensando en la vocación que nos han vendido de San Luis Potosí. Si gustan comentarlo. Sí, bueno, en cuanto a la participación ciudadana, ha estado relativamente limitada en los últimos años por una cuestión fundamental que nosotros venimos trabajando, viviendo más bien en todo el país bajo la Ley de Aguas Nacionales, que fue institucionalizada en los 90s, bueno, fue impuesta en los 90s y fue con un enfoque principalmente para concesionar toda el agua del país, para poder permitir el boom industrial que se vino con la firma del Tratado de Libre Comercio. Entonces fue un enfoque completamente industrial, comercial, y para poder concesionar todas las aguas nacionales. Entonces, inclusive muchos de los organismos que existen a nivel nacional fueron concebidos con ese enfoque. Por lo tanto, pues seguimos en un sistema donde hay muy poca transparencia, muy poca rendición de cuentas por todos los organismos operadores de agua a nivel nacional, estatal y municipal. Y de los grandes pendientes que quedaron en la administración anterior y que esperaríamos ver algún cambio importante durante esta nueva administración, pues es la promulgación de la nueva Ley General de Aguas, la cual ya contiene una manera de asociación, sobre todo de ciudadanos, para que los ciudadanos podamos incidir en las decisiones importantes de cómo se hacen las inversiones de infraestructura. Porque, por ejemplo, como lo mencionaba Jonathan anteriormente, en ocasiones creemos que es a través de grandes inversiones en infraestructura como presas o represas como se va a abonar a solucionar la crisis hídrica, cuando en realidad muchas veces son las infraestructuras que no podemos ver, las que son subterráneas, como la obsoleta red de distribución de agua potable y de drenaje que tenemos en San Luis Potosí, donde se fuga el 50% del agua que se distribuye. Entonces es un despropósito de repente comenzar a traer agua de nuevas fuentes cuando la mitad se va a estar desperdiciando constantemente. Entonces deberíamos de comenzar por esa otra parte, y en ese sentido es que las contralorías del agua, que ya están comenzando a organizarse a nivel nacional, y esperemos que tengan mayor incidencia en el tema del agua y en esta toma de decisiones, porque históricamente y tradicionalmente se hacen sin tomar en cuenta a la población civil, y eso es un fenómeno que hemos visto a lo largo y ancho del país. Y sin embargo, las contralorías se han servido como contrapesos. Algunas ya operan y han estado operando desde hace varios años. Yo creo que la más conocida es la que se encuentra en Baja California, que tuvo muchísima incidencia en que no se instalara la compañía Constellation Brands, que iba a dedicarse a producir cerveza en una zona con mucha presión hídrica, y era un despropósito porque en esa zona me parece que el consumo de la población anual era cerca de 40 millones de litros de agua, y la empresa quería extraer 55 millones de litros anuales de agua, era lo que planeaban concesionarle para poder operar. Entonces la gente se organizó a través de estos modelos y hubo apoyo gubernamental y también empatía de la sociedad civil, porque la crisis que estuvimos viviendo el año pasado fue generalizada en todo el país,
y lograron detener la inversión y enviarla a zonas del país que tienen la vocación para tener ese tipo de empresas, que también es otro tema del que hemos mencionado muchas veces. El diseño de la política productiva de toda esta región no es muy compatible realmente con la cantidad de recursos naturales con los que contamos, principalmente el hídrico. Entonces, también deberíamos de comenzar a cuestionar el modelo de desarrollo que tenemos a nivel estatal y a nivel municipal, porque no podemos seguirles apostando a estas industrias que vienen a consumir cantidades enormes de agua, que aparte no está claro y tampoco está transparente cuáles son los volúmenes de aguas que tienen concesionadas todas las empresas. Creo que habíamos hecho por ahí un intento de obtener esa información sin ningún resultado, y esa es solamente una parte de la ecuación. O sea, nadie conocemos, por lo menos nosotros como ciudadanos, no tenemos acceso a esa información. ¿Cuánta agua tienen concesionadas las empresas aquí en San Luis Potosí? Estamos hablando no únicamente de la zona industrial, sino también de todas las mineras que hay repartidas por todo el estado. Todos los acuíferos se encuentran sobreexplotados, y de manera complementaria tampoco tenemos accesible la información del tipo de contaminantes y las salidas y volúmenes de descargas que tienen todas estas empresas. Entonces, eso nos hace cuestionar mucho de repente cómo se toman las decisiones sin evaluar todos estos factores previamente. Y también que nosotros como ciudadanos pues no tenemos acceso a esa información. Inclusive nosotros como Consejo Hídrico no tenemos acceso a esa información. Me llama la atención nada más, ¿por qué no se tiene el acceso a la información? Es decir, ¿hay algún argumento de que se trata de inversiones privadas, pero que muchas veces vemos respaldadas por las mismas autoridades, y que viene ese discurso, ¿no?, de que, por ejemplo, empresa X llega, se instala, o bueno, los representantes de la empresa llegan, instalan tal compañía y genera esta cantidad de empleos, y que se ofrece algo a cambio? Generalmente es como un estira y afloja, perdón por ser tan coloquial, pero ¿qué se argumenta para no proporcionar datos, incluso al mismo Consejo? Bueno, en realidad ha sido una falta de transparencia muy fuerte, ¿no? Simplemente no hay respuesta. Porque también, por ejemplo, otro dato importante que nos parece importante es conocer los dueños de los derechos de aguas, ¿no?, que existen, y que generalmente son los que dotan en una buena parte a la zona industrial de San Luis Potosí. Desconocemos, ¿no? Se desconoce, y ese es un dato importante porque ahí se juegan bastantes intereses económicos que están relacionados justamente con el acaparamiento del agua. Y de ahí también viene, por ejemplo, esta cuestión, ¿no? Es el cuestionamiento que nosotros hacíamos: ¿por qué delegarle únicamente la responsabilidad a la población del cuidado del agua, cuando es una responsabilidad de todas las partes, ¿no? Pero justamente hay más responsabilidad en los grandes deudores, en las grandes empresas deudoras de agua y las grandes acaparadoras, que son las que extraen más agua, las que desechan más agua y las que no la pagan, ¿no? También esta lista de grandes deudores me parece que por ahí salió en algún punto en algunos medios, que en su mayoría, de hecho, al menos las registradas, eran justamente del sistema público, ¿no? Eran del sistema público, pero también algunas industrias, sobre todo transnacionales, que están realmente protegidas, ¿no? Y esto no es ningún secreto, esto no es solamente de San Luis exclusivo, así se maneja este sistema, ¿no? Altamente, donde se priorizan, como te mencionaba en un inicio, se priorizan los intereses capitales de pues, grandes grupos, ¿no? Grupos muy influyentes sobre las administraciones. Independientemente, tenemos en San Luis Potosí puntos de recarga, dejando un instante nada más el tema aquí de las empresas y de la opacidad que existe, que eso es algo que alarma mucho, que ni siquiera se tenga como un órgano consolidado el acceso a esa información, y que la ciudadanía, si la requiere, pues también va a encontrar puertas cerradas. Pero hay puntos de recarga donde se puede buscar un equilibrio o ir como a la par, ¿no?, en esta lucha para tener un avance real. Claro, bueno, justamente es lo que debería de involucrar la mayor parte de las investigaciones que hemos realizado o que pueden encontrar las personas sobre una gestión sostenible del agua, justamente involucran estos factores. Primero, la transparencia y la participación ciudadana, lo que llamamos la democratización del agua. Es decir,
el involucramiento de todos los sectores de la población, no únicamente los más influyentes ni los más privilegiados, no, de todos los sectores, especialmente de aquellos que se han visto más afectados por la falta de acceso al recurso para sus necesidades básicas. Como bien decía la cápsula anterior, no existe el derecho humano al agua, ¿no? En general, en la ciudad no existe ni ha existido, ¿no? Entonces, pero en el estado tampoco. Nosotros hemos tenido distintos casos en las 4 regiones del estado y no existe. Y esto se debe justamente a la falta de transparencia, a la desigualdad hídrica, a la falta de participación ciudadana y de la inclusión de los sectores vulnerables, y justamente a la toma de decisiones muy impositivas, ¿no?, por parte de las administraciones estatales y locales, en cómo se cree que se puede solucionar el agua de manera impositiva, y de manera muy irónica es muy reiterativa, ¿no?, porque son refritos, son las mismas acciones que se han llevado a cabo históricamente y que nos han llevado a agravar justamente estas condiciones del agua. Un ejemplo muy claro, todos lo vivimos en la crisis hídrica, ¿no? Eran estas acciones muy políticas, ¿no?, con el color del partido, que regalaban a las personas, ¿no?, y que realmente eso no resolvía nada, ¿no? Eran como mejoralitos pequeños sin resolver nada de fondo. Eso por un lado. Y segundo, estas infraestructuras, como menciona Edgar, que resultan ser muy costosas y nada factibles, porque no tienen esta visión integral de las cosas, solamente infraestructural e ingenieril, es todo, que resultan incluso ser contraproducentes, porque haciendo un análisis exhaustivo, justamente la doctora Hortensia tiene un análisis sobre la historia de la presa de San José, pero haciendo este análisis con todas las infraestructuras de las presas que se han llevado a cabo, se cree que las presas van a aportar a la crisis hídrica, a resolver la crisis hídrica, y sin embargo han sido contraproducentes, porque mientras se están creando estas infraestructuras, se cree que van dirigidas a la población que no tiene agua. Sin embargo, mientras más van apareciendo estas infraestructuras, más se ve beneficiado el desarrollo, los desarrolladores inmobiliarios, algunos, no todos, con nuevos desarrollos a los cuales va dirigida el agua de esas nuevas presas, y los gobiernos han aprovechado para ofertar nuevas industrias de grande extracción hídrica, justamente con este argumento de que va a haber más agua, ¿no? Y mientras que los sectores que no tenían agua siguen con las mismas condiciones en la actualidad, o si no es que más agravadas sus condiciones en algunos casos, ¿no? Entonces, como vemos, el estar generando infraestructura por generarla no es la solución. Debe de haber un plan integral, transparente, democrático, que involucre a estos sectores vulnerables y que justamente se regule el mercado del agua, ¿no?, donde no se antepongan los intereses de privados, sino que se vea el bienestar social de toda la población, principalmente los sectores vulnerables. Hemos visto entonces cómo las autoridades están estirando y estirando la liga, así pensando que tal vez nunca se va a romper, y bueno, cuando ya hay todo un desastre, vamos a decirlo, en San Luis Potosí, o yo lo digo a título personal, pero de esta manera es como cerramos otro bloque de Código 7. Tendremos más información importante. Ingresa a nuestra plataforma www.canal7slp.tv, interactúa en las redes sociales, en Facebook, en X, en Instagram, en TikTok. Nosotros encantados de que nos abra la puerta de su hogar, también de su centro de trabajo. Tendremos más en unos minutos. La necesidad de tener visión de largo plazo. Somos un país en que los gobiernos no le dan continuidad a los planes de largo plazo, y cada 6 años o cada 3 años a nivel municipal se quiere inventar el hilo negro y volver a empezar. El problema es muy complejo y es multidisciplinar. Entonces tenemos la necesidad de una visión de más largo plazo y garantizar acciones en cuanto a tecnificación de riego, tecnificación de organismos operadores, ciudadanización, estoy de acuerdo, es decir, ciudadanizar la administración de los organismos operadores de agua para que no estén sujetos a los vaivenes políticos trianuales. Continuamos en Código 7. Gracias, muchas gracias a aquellos que también están al tanto por medio de la app N7, y nosotros felices de que mientras cierran su día o se preparan para el viernes, bueno, le llevamos los asuntos que siempre tenemos en la agenda, aquellos temas que son muy importantes, así como lo fueron para, digamos, nuestros antecesores, para nosotros, para el futuro. Es un asunto
indispensable, esencial en Canal 7. Agradecemos a los integrantes del Consejo Hídrico Estatal. Y bueno, hablemos de algunos puntos que han sido incluso un motivo ya de polémica a nivel nacional, a nivel estatal, pero que se ha buscado pues una protección y hay un motivo para ello, doctores. Sí, claro. Bueno, no debería ser polémica la conservación de nuestros ecosistemas, porque en realidad pues nuestra subsistencia como especie también depende de esos ecosistemas. Y aquí en San Luis Potosí en particular, la Sierra de San Miguelito cumple funciones bien importantes para la recarga del acuífero y también en mantener limpio el aire que respiramos. Entonces, es una zona en la que, por la altura que tiene, capta mucha humedad, y esa humedad poco a poco se va infiltrando en el subsuelo y llega a recargar una buena parte del acuífero del cual nosotros nos abastecemos para tener agua en lo cotidiano. El proceso puede tomar, según los niveles de infiltración, desde décadas hasta miles de años. El acuífero profundo del que nosotros nos abastecemos en realidad tarda miles de años en abastecerse, pero igual sigue siendo bien importante que conservemos el área natural protegida, porque pues es de donde viene toda esa agua, es parte del ciclo natural donde vivimos, y es bien curioso porque de repente aquí en San Luis Potosí, por el clima en el que vivimos, yo creo que nos obliga muchas veces a tener una vida más hacia el interior de las construcciones y no tenemos como tanto contacto con el exterior, aparte por el déficit de áreas verdes que tenemos por cuestión de la poca planeación urbana que prevalece en toda la ciudad, pero esto como que nos desvincula mucho de la naturaleza que hay alrededor, que también es fascinante, tiene unas adaptaciones evolutivas que son bien interesantes, como todas las cactáceas, de las cuales hay muchas endémicas en toda la Sierra de San Miguelito, y actualmente pues existen programas de reforestación que a mí en lo personal me parecen súper interesantes porque ayudan mucho a fortalecer ese vínculo. A veces desde casa nos preguntamos qué es lo que podemos hacer ante todos estos temas que parecen tan complejos, que parecen como una hidra con muchas cabezas y que es difícil a veces conceptualizarlos de una manera como ciudadanos, pues una manera de poder participar y de volvernos más conscientes de todas estas relaciones, pues es acercándonos a este tipo de lugares, acercándonos a las organizaciones que están llevando a cabo estos trabajos de reforestación, como en el caso de San Luis Potosí, que es la CONAMP, Guardianes de la Sierra de San Miguelito, y también queremos aprovechar para hacerles la invitación para la siguiente jornada de reforestación que va a ser en el Ejido El Mezquital, el domingo 18 de agosto, pueden contactar a Guardianes de la Sierra en la página de Facebook para que se registren y participen y conozcan un poco más acerca de la sierra, de cómo es el lugar geográfico realmente, de la diversidad de especies que existen en la zona y de las comunidades que lo habitan, porque a final de cuentas nosotros dependemos mucho de todos estos territorios para tener una buena calidad de vida y para tener agua limpia que utilizamos en lo cotidiano. La visión de la reforestación, ¿a qué plazo es? Digo, por lo que implica, ¿verdad?, este trabajo, y sobre todo no es nada más como que vamos y plantamos, sino el compromiso que se está asumiendo con la participación de la Federación. Fíjate que está bien interesante porque aparte hay apoyo de especialistas, entonces hay biólogos que ya seleccionaron muy bien todas las especies que se pueden plantar, porque no es llegar con cualquier especie de árbol o de planta. La idea es no introducir especies invasoras, sino plantar únicamente con plantas de la región y que van a sobrevivir. Aparte estamos en época de lluvias, que es la mejor temporada para llevar a cabo la reforestación. El biólogo que se ha encargado mucho de asesorar se llama Pedro Nájera, es muy bueno en su área, y aparte se está reproduciendo ya a nivel local en estas mismas comunidades en la sierra. Parte del proceso con las áreas naturales, con la declaratoria de área natural protegida, es que ellos tienen apoyo técnico para hacer los invernaderos y reproducir especies de la región que son las que se están utilizando durante la reforestación. Entonces se emplea mucho maguey, pero maguey del local, mezquite, huizache, yuca, y que aparte no son plantas de depredación que van y las arrancan del monte para ponerlas en otro lugar, que si hay gente que tiene esas prácticas de repente, sino que todo se está produciendo en viveros con apoyo de la CONAMP, y son los mismos comuneros, ejidatarios y la gente que vive en la sierra quienes están realizando este proceso de viveros. Ellos recolectan las semillas, las plantan y reproducen a todas las plantas, entonces es un proceso
muy virtuoso en ese sentido, porque se está fortaleciendo a las comunidades al mismo tiempo que se está mejorando el ecosistema. El proceso puede tomar décadas, porque cada que se plantan se llegan a plantar hasta 2.000, 4.000 ejemplares por sesión, por cada reforestación. Sin embargo, el área es muy grande y ha estado degradada durante décadas o durante siglos. Básicamente, desde que se fundó San Luis Potosí, toda esa zona fue talada por completo para poder utilizar toda esa leña en la fundición de oro y plata, y la cantidad de oro y plata que salió de aquí de San Luis pues fue enorme. Entonces, desde ahí comenzó como el desastre ambiental en toda la región y en particular en la Sierra de San Miguelito. Entonces, yo creo que tenemos también la fortuna de ser una generación que nos está tocando por primera vez tener como esta oportunidad también de poder ayudar a sanar esos ecosistemas que han estado degradados durante generaciones. Y nos topamos con este panorama o estas áreas de oportunidad en otras regiones de nuestro San Luis Potosí. Apenas esperemos que sea el plan piloto, que sea el punto de partida para abrir a otras áreas. Justamente el mismo día 18 hay una reunión de protección a la biodiversidad y al agua en la región huasteca, donde esperemos poder estar presentes. Se nos ha extendido la invitación y donde esperemos que se nos siga apoyando las instancias federales, las cuales cabe mencionar y queremos agradecer bastante, porque la CONAM, que es la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, la Semarnat, CONAFOR, la Guardia Nacional y la SEDENA, a través de la Guardia de Rurales, han sido los que han estado apoyando y formado y han sido parte de esta campaña de reforestación a la cual nosotros también nos unimos, y que justamente la misma ciudadanía puede incluirse, ¿no? Está abierta para el público en general. Somos cada vez más personas las que hemos estado participando, y justamente si esto tiene un plan de extenderse a todas las regiones, porque como bien sabemos también el altiplano tienen sus propios problemas debido a desastres naturales, justamente, sobre todo por los impactos de la industria minera que ha habido por allá. En la zona huasteca también tienen sus propios problemas, y de la cual también esto nos ha servido para desmitificar que en la zona huasteca hay abundancia de agua, ¿no? Porque también ese es un mito que tenemos o que se nos ha querido vender, de que la huasteca tiene abundante agua. Sin embargo, esto no es así. Ellos también tienen sus propios déficits hídricos, y se ha tratado de extraer incluso agua de la huasteca, como bien hemos sabido, a través de los llamados proyectos de trasvase, que son altamente degradantes, para llevar agua a otros estados, por ejemplo Nuevo León, o incluso se ha propuesto por algunos grupos de traer agua a la zona metropolitana de San Luis Potosí desde la huasteca, ¿no? Y esto es gravísimo, ¿no? Es una visión altamente extractiva y que justamente nos aleja de estas visiones autosostenibles de agua circular, ¿no? Sin embargo, bueno, estos planes de conservación y protección de los ecosistemas sí se están pensando para mediano y largo plazo, con ayuda de las instancias federales. Y de esta manera nosotros haremos una pausa. Les invitamos a que permanezcan en la señal de Canal 7, reflexione todo lo que nos están compartiendo desde el Consejo Hídrico Estatal. No nos quedemos solo con ciertas versiones o con los datos oficiales, aquellos que después nos tratan de proporcionar por un lado. Abordemos todo lo que se nos dice, incluso desde perfiles de expertos, como lo hemos mencionado, de especialistas, de personas que conocen, de aquellos que de verdad se van a las entrañas del problema. Regresaremos en unos minutos. Parte de la recuperación de agua de lluvia, pero también el saneamiento y la reutilización del agua de lluvia para infiltrarla. Y claro, se requieren tecnologías, se requiere dinero y también una forma de gestión diferente, no tan centralizada. Entonces pueden trabajar colectivamente en nuevas tecnologías, recolección de agua, ahorro de agua. Y solamente por cuestiones morales y cuestiones de educación, cuidar el agua, desafortunadamente no tenemos todavía esa cultura, aunque va evolucionando. Hay que convencer a la gente de que es necesario aceptar que le pongan medición y que le cobren el agua que consuman. Y van a ver cómo van a bajar los consumos. La otra fuente muy importante podría ser las aguas residuales y las aguas grises. Aguas negras y aguas grises
tratarlas con tratamientos que existen a nivel mundial para volverlas potables e inyectarlas directamente a la red de distribución. Estaríamos tomando aguas residuales y aguas grises tratadas, pero ahí el problema de salud es extraordinariamente complejo. Debemos tener la plena seguridad que no debe haber la más mínima probabilidad de falla de una planta de tratamiento, porque si no vamos a estar metiendo bacterias y virus en el agua a las viviendas. Prevenidos. Estamos en el bloque de cierre de Código 7, este bloque también de conclusiones, pero mantenemos el análisis por esta crisis que se está enfrentando, los desafíos que tiene México, los desafíos que hay en San Luis Potosí ante una gestión, digamos, inadecuada. Hay quienes luego emiten calificativos o dan descripciones de actos que incluso rayan en la corrupción, de los intereses que pueden existir de por medio, pero ¿en dónde están las principales fallas? Gracias, Paulina. Bueno, este modelo de gestión sí es ineficiente y es ineficaz, y lo ha sido así de manera histórica. Lo que hoy vivimos es resultado justamente de esa gestión ineficiente. Justamente en las investigaciones hemos llegado, en la investigación personal que he desarrollado sobre el modelo de gestión, he llegado a la conclusión de que la crisis hídrica es en realidad una crisis en la gestión de los recursos hídricos, que es distinto, porque es a partir de ahí, de las propias gestiones, que se derivan los distintos conflictos. Llámese el modelo insostenible del crecimiento urbano que tenemos, el modelo de desarrollo urbano que tenemos, llámese el crecimiento insostenible de la actividad industrial no apta para la ciudad, ¿no?, de alta extracción hídrica. No tenemos los recursos, como mencionaba hace rato Edgar, para poder mantener y sostener a mediano y largo plazo el crecimiento industrial de alta extracción. Y también esta cuestión sí existe, es verdad, hay sectores de la población poco conscientes sobre el uso y desperdicio del recurso hídrico, pero no podemos generalizar tampoco y no podemos decir que ese es el problema como se ha estado haciendo incidencia durante estos años, ¿no? Por lo tanto, no se le puede delegar solamente a la población el problema, cuando el verdadero problema y la raíz de todo es justamente en el modelo de gestión que tenemos, y no es solamente a nivel local. También es a nivel estatal, y no es solamente en el presente, sino, como te lo mencioné, de manera histórica, ¿no? Desde el inicio de la ciudad prácticamente se tienen indicios y se ha recabado información de que así ha sido. También a raíz de esto se ha podido caracterizar cómo es este modelo de gestión. Se caracteriza por ser justamente unidisciplinaria. Esto te lo hemos mencionado en las distintas ocasiones y oportunidades que hemos tenido para venir al programa, que ha sido justamente cuando nosotros hablamos del agua, lo vemos en términos de tubos, de presas, de redes, y el agua no solamente es eso, ¿no? El agua también es cultural, el agua es social, el agua es ambiental, es política, es económica, etcétera. Y nosotros, desde esta perspectiva, tal cual se debe de estudiar y tal cual se debe de proponer, ¿no?, el agua de manera integral. Porque se corre el riesgo, como lo mencionábamos, de recaer en proyectos que pueden sonar modernos, pueden sonar costosos, pueden sonar faraónicos, grandes, y sin embargo son contraproducentes a mediano y largo plazo. Lejos de tener más agua cuantitativamente hablando, puede generar, agrandar las brechas de desigualdad, puede generar una expansión más grave de la que ya tenemos urbana en la ciudad, y puede generar un crecimiento industrial insostenible, ¿no?, al ofertar mediante estos proyectos. Al no tomar en cuenta todos estos otros, toda esta información social, cultural, etcétera, la que te mencionaba. Por otro lado, también es hermética, suele ser hermética, como lo mencionaba también Edgar. O sea, la población no tiene acceso a la información y no se le incluye tal cual, ¿no?, en la toma de decisiones para desarrollar estrategias, proyectos, políticas públicas, planes hídricos, ¿no? No se le incluye, y cuando se incluye se generan grupos ciudadanos donde no se ven representados los grupos afectados, que son la mayor parte de la población, sino más bien son representantes de grupos de interés, ¿no?, que al final de cuentas se siguen viendo beneficiados a costa del perjuicio de las mayorías. Y también otra visión es que suele ser cortoplacista, que atiende a la inmediatez sin tener planes a mediano y largo plazo, y sin ninguna visión en absoluto ni interés en el derecho humano al agua, en la justicia hídrica, en la conservación y protección de los ecosistemas y la biodiversidad, que tiene que ver todo con justamente con
la obtención del recurso hídrico de manera sostenible y por la implementación de nuevas tecnologías y fuentes de abastecimiento para generar esta cuestión circular del agua, ¿no? De aprovechar la mayor cantidad de agua, si no es que el 100% de las aguas residuales, que ya se tendría que estar pensando en ello, y no estar pensando en más extracción hídrica, en más pozos o en más presas, ¿no? Sino con el agua, en las condiciones que tenemos, cómo hacer recircular esta agua y cómo ir disminuyendo la extracción del acuífero y cómo no tener esta visión de tener que traer agua de otros lados lejanos, de otros lugares lejanos, otros territorios, otras regiones, donde podamos afectarles sus ecosistemas, sus hábitos, sus dinámicas sociales, culturales, ambientales, etcétera. Esto es lo que generan los trasvases justamente. Pueden sonar muy modernos, te menciono, pero realmente no hay un solo modelo que se tenga registrado que sea exitoso, y por el contrario todos generan desastres ambientales, sociales y culturales detrás, ¿no? ¿Y cómo podríamos garantizar que hubiese, por ejemplo, una política pública? Porque aquí también algo de lo que escuchábamos, independientemente del material complementario que teníamos para el auditorio, pues era que siempre hay un corte de una idea y corte de otra idea y otra idea, y a veces de la misma sociedad o de los grupos o de los organismos como ha sido el Consejo Hídrico Estatal, que se le da empuje a propuestas reales. Entonces, ¿cómo hacer que estas proyecciones a corto, mediano y largo plazo, pues sí se llegue a un buen puerto, vaya, doctor Edgar? Sí, son como muchos elementos. Probablemente lo que ocurre principalmente es que todo el sistema de gestión hídrica a nivel nacional pues fue diseñado principalmente para la concesión. Después se dieron cuenta que ya todos los acuíferos en México están sobreconcesionados, sobre todo en la región en la que nosotros vivimos, que pues es centro, toda la parte centro-occidente, que aparte somos la región con menor precipitación pluvial y menor disponibilidad de agua superficial. Pues todas las ciudades que estamos en esta región dependemos del agua del acuífero y somos un corredor industrial muy importante. Entonces, después de la sobreconcesión, surgieron los bancos de agua, y el problema con los bancos de agua es que hay ahorita como un mercado de concesiones de agua que también es relativamente opaco porque no hay un diagnóstico real de cuál es la disponibilidad real, y sin embargo las concesiones de agua se comercializan y se subastan pues para dar viabilidad a proyectos de inversión, sobre todo proyectos de inversión que tienen que ver con especulación inmobiliaria, no únicamente en vivienda, pero también con todos los parques industriales que se han instalado en todo el corredor del Bajío, del cual nosotros pues ya también formamos parte. Entonces, mientras todos esos temas que son súper importantes no se aborden con seriedad y haya un diagnóstico preciso acerca de la cantidad de agua disponible y la calidad del agua disponible, pues es difícil que haya una estrategia que esté diseñada. Recordemos que una de las principales pautas para poder administrar los recursos es poderlos medir. Lo que no se puede medir no se puede administrar y no se puede controlar. Entonces tendríamos que partir, por ejemplo, de esa premisa. Y respecto a eso, pues también hay un diagnóstico muy claro por parte del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, del IMTA, que San Luis Potosí es uno de los estados y toda la cuenca de San Luis Potosí del Salado que se encuentra con un enfoque de baja sustentabilidad, prácticamente cero sustentabilidad en todo lo que es la gestión del recurso hídrico. Y pues yo creo que hace falta también mucha participación ciudadana para hacer como contrapeso contra todos los actores tradicionales en el tema del agua, por el tema que comentábamos durante la plática de la opacidad. Mientras no haya incidencia ciudadana en el tema del agua, va a ser muy complicado que se puedan efectivizar muchas políticas, que realmente nos acerquemos a hacer efectivo el derecho humano al agua, porque siempre hay otro tipo de intereses de por medio, ¿no? Y sobre todo la industrial y minero en toda esta región, que aparte son jugadores preponderantes, y también tenemos ahí dentro de toda la mezcolanza pues todo lo que es la parte de los grandes constructores también, que también manejan o acaparan un gran volumen de agua y tienen incidencia en la planeación de la ciudad y en política pública también.
Estamos muy agradecidos en Canal 7, directamente en esta emisión especial de Código 7, porque nos han acompañado y porque siempre en sus visitas nos abren el panorama, nos dejan de verdad clara cada situación que se va presentando, y es un contraste respecto a lo que muchas autoridades nos dicen, es un contraste respecto a lo que tenemos como los discursos oficiales, y eso es muy interesante. Hay que prestar atención a estos temas y jamás dejarlos como secundarios. Hay que poner atención a lo que los expertos nos dicen. Muchas gracias al Consejo Hídrico Estatal, a los doctores Edgar Hilario Piña Hernández, así como Jonathan Abraham Quintero García, integrante y presidente de este consejo, por acompañarnos en Canal 7 durante esta noche. A ti, Paulina, muchas gracias. Los invitamos a que nos sigan en nuestro Facebook de Consejo Hídrico Estatal SLP para estar informados. Muchísimas gracias, doctor Edgar. Y gracias a ustedes también, porque se han mantenido en la señal de Canal 7. De esta manera es que cerramos Código. No se pierda el resumen de la medianoche, ya falta muy poco. Hasta la próxima.